Aquí todos estamos locos. Con Rafael López. Puentes.mx. Hola a todos y bienvenidos una vez más a este programa que se llama Supracortical. Yo soy Rafa López y estoy muy contento porque hoy voy a poder concretar al fin una de las entrevistas que he estado pidiendo desde hace mucho tiempo y ha sido de las más difíciles de conseguir. Está conmigo en esta cabina apéndice de Puentes para grabar un episodio de Supracortical, la doctora Nadia Becerril. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola Rafa, muy bien, gracias. Oye, muchísimas gracias por concederme la entrevista, verdaderamente la he buscado durante mucho tiempo y finalmente ya la estamos concretando, así es que muchas gracias por venir, de verdad. No, gracias a ti por invitarme, Rafa. No, hombre, encantado. Oye, todas las entrevistas que hago aquí en Supracortical las empezamos con una pregunta a el entrevistado muy concreta que se responde simplemente con un sí o un no y no abundamos un poco más. Esta pregunta es muy fácil. ¿Tú o alguien cercano a ti ha requerido de atención psiquiátrica? Sí. Ok, muchísimas gracias por contestarnos. Y bueno, vamos a platicar un poquito de ti. ¿Nos podrías así en un tuit platicar como tu currículum? Ok, en un tuit. No sé cuántas palabras es eso. Son 140 caracteres, pero me refiero a en cortito. Ok, soy médico cirujano, egresada de la Universidad La Salle. Después hice la especialidad en psiquiatría en el Instituto Nacional de Psiquiatría, avalado por la UNAM. Y después inicié estudios de alta especialidad en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez de Psiquiatría Legal y Forense, también avalado por la UNAM. ¿Y hoy en día qué te dedicas? Y hoy en día me dedico a muchas cosas. Bailo ballet. Ajá. Hago psiquiatría forense, hago psiquiatría clínica y Sí. estudio Derecho. Estudias Derecho también, no tenías nada que hacer y entonces te pusiste a hacer Derecho los sábados en la UNAM. Exacto. Sábados de 7 a 1 voy a clases a la UNAM y me dejan muchísima tarea entre semana y este sábado tengo examen. Damas y caballeros, como bien afirmamos en Supracortical, aquí todos estamos locos. Sí, básicamente. Oye, ¿y de dónde me conoces? De La Salle. Te conocí en la facultad, yo estaba en el prope y tú estabas ya en primer semestre. Ajá. Y ahí nos hicimos amigos. Ajá. Y ya en el internado te atreviste a pedirme que fuera tu novia. Ajá. Y hace 2 años nos casamos. Ah, exactamente. Entonces, para que nuestro público sepa, estoy entrevistando a mi esposa y desde periodos previos tenía yo un pequeño podcast que se llamaba Esta es mi voz. Le dije, oye, porfa, quiero entrevistarte, quiero platicar contigo de asesinos seriales y sociópatas y psicópatas. Sí, pero nunca me decía cuándo. Entonces, bueno, hasta ahora que ya llevamos algunos meses haciendo Supracortical, se animó y por eso estoy muy contento de que estés platicando aquí conmigo. Entonces, oye, entonces eres médico y también vas a ser abogado y también hiciste psiquiatría legal, ahí como que se funde un poquito este asunto. Me gustaría a mí que me platiques cómo fuiste identificando tu vocación o tus vocaciones o cuántas vocaciones tienes y cómo fue este desarrollo de la búsqueda personal de a qué me voy a dedicar. Uy. Pues ha sido un camino largo, la verdad. Yo inicié estudiando medicina y tenía ahí la disyuntiva de si estudiar medicina o derecho en la prepa, ¿no? Finalmente me ganó el amor por la medicina y estudié medicina. Fui muy feliz, soy muy feliz de ser médico, de verdad creo que es una de mis vocaciones. Okay. Creo que las personas no solo tienen una vocación, sino muchas. Y pues yo las he ido descubriendo. Ha sido un camino largo, ha sido un camino de contradicciones, porque muchas veces yo pensaba, pues solo soy médico, solo debo tener la vocación de ser médico, pero me llamaban también otras cosas y entonces yo sentía que traicionaba mi vocación. Claro. ¿No? Finalmente, pues descubrí que también mi vocación y mi pasión es la psiquiatría forense.
Que eso no quita a la psiquiatría clínica, se complementan las dos, pero mi pasión, así mi verdadera pasión es la psiquiatría forense. Y por otro lado, tengo también este deseo, este gusto y esta pasión también por estudiar derecho. Me encanta estudiar las leyes, los procedimientos, estar en los juzgados, estar en las audiencias, conocer cómo se hacen, cómo se deben de hacer las cosas y cómo no se hace lo que se debe de hacer. Sí se relaciona mucho con la psiquiatría forense. Yo eventualmente, cuando termine derecho, quiero hacer derecho sanitario, que se relaciona mucho con la medicina, ¿no? Ajá. Y mi otra gran pasión, y verdaderamente es una cosa avasallante, es bailar ballet. Y esto lo descubrí a los 28 años. Ok, a ver, pero vamos con calma, tenemos 1 hora para platicar, entonces quiero regresarme a este punto de la prepa. Yo afirmo que pedirle a un chamaco que tiene 16, 17 años, barros en la cara y todo el impacto hormonal que antes no tenía, que tome la decisión de qué va a estudiar, es una locura. Pero bueno, ya sabemos que así es este mundo y de esto se trata. Pero vamos a regresarnos a cuando nadie estaba en la prepa y entonces, ¿tú te acuerdas cuando empezaste a pensar a qué me voy a dedicar en la vida o cómo fue? Digo, hay mucha gente que le preguntan desde chiquitos, uno como que va diciendo, ay, sí, voy a hacer tal porque mi abuelito me dice, o ¿cómo fue? ¿Cómo fue este acercamiento a comprender de niña que de adulto te tenías que dedicar a algo? Pues la verdad no recuerdo muy bien, pero en mi casa siempre fue, pues había que estudiar una carrera, ¿no? Entonces siempre te preguntaban, ¿y tú qué quieres ser de grande? Y entonces yo decía, yo quiero ser abogada. O sea, ¿qué quieres ser de grande? Implicaba qué licenciatura vas a estudiar. Sí, era una pregunta. No necesitaban decirme qué carrera vas a estudiar, sino qué quieres ser de grande. O sea, era, pues, qué vas a estudiar, ¿no? Ok, o sea, de opción no había carpintero. No, por ejemplo, a mí me gustaba mucho el teatro y la actuación, y entonces en casa no era una opción, ¿no? O sea, era como de, eso no es una carrera. Uh-huh. ¿Qué vas a estudiar? Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Y yo era muy peleonera, ¿no? Entonces yo siempre andaba contestándole a la gente y a mi papá que es así un hombre enorme y con un carácter súper fuerte, y yo me le ponía al brinco. Ajá. Entonces mi abuelita decía, esta niña va a ser abogada. Ajá. Y entonces yo dije, pues voy a ser abogada, ¿no? Así. Como que sonaba lógico. ¿Sí? O sea, dijiste, bueno, ellos han de saber que un abogado llega, grita y se pelea, y Ajá. entonces yo soy buena para eso, pues a lo mejor sí. Exacto, entonces yo dije, pues voy a ser abogada. La verdad es que no sabía nada del derecho, ni mucho menos. Ajá. Pero pues yo decía, voy a ser abogada. Y en la prepa yo seguía con eso, ¿no? En quinto semestre de la prepa en quinto año, llevábamos la materia de educación para la salud. Y nos la dio el doctor Corominas, que es un cardiólogo increíble, maravilloso, súper buena onda. Y nos dejaba muchísimas tareas de medicina, o sea, de investigar enfermedades y tal. Y yo tengo un tío que es cardiólogo, el doctor David Flores. Y entonces él me prestaba sus libros y me encantó leerlos. O sea, la vez que abrí un libro de medicina, no lo podía soltar. O sea, y con imágenes horribles, así como de pánico, y yo estaba fascinada, pero verdaderamente fascinada. Y entonces me entró la pregunta de, ¿quiero ser abogada o quiero ser médico? ¿No? O sea, porque yo tenía la idea de ser abogada toda mi vida y de pronto encuentro algo que me fascina. Ajá. Y entonces ya no supe qué hacer. Oye, ¿fue un trabajo en especial el que te... Sí, me dejó un trabajo sobre la viruela. sobre la viruela? Y mi tío, el cardiólogo, me dio así todos sus libros de infectología y así. Y entonces, o sea, hice un trabajo así padrísimo, digo, de prepa, pero saqué muchísimas bibliografías, me leí los libros, me encantó el tema. O sea... Oye, qué curioso que la enfermedad que te llevó a la medicina es la única que ya no existe. Sí.
Digo, para nuestros escuchas, la viruela es la única enfermedad que propiamente ha podido ser erradicada, aunque afortunadamente todavía existe ese virus en algunos laboratorios, sobre todo de características militares. Entonces, pues algún día podremos tenerla de regreso. Será algo muy interesante si sucede. Pero entonces, la viruela, así como le trajo muchas cosas buenas y malas a México, a ti te llevó a la medicina. A mí me llevó a la medicina, o sea, ahí fue cuando dije, no, ya no sé qué hacer. Empecé a hablar con médicos, clientes de mi mamá, que es contadora. Ajá. Y entonces ellos como que me decían, no, pues es así, es asado, tal. Me llevaban a sus trabajos como para ver cómo era. Y yo estaba fascinada viendo pacientes. O sea, yo tenía 17 años y yo estaba fascinada viendo pacientes. O sea, acompañando a estos médicos a su ronda. Y yo estaba fascinada. Oye, ¿y te conflictuaba? ¿Te sentías igual, así como que traicionabas el hecho de que tantos años habías dicho que ibas a estudiar Derecho y ahora algo te apasionaba y entonces venía este impulso por la medicina? ¿Sentías ahí el conflicto? O sea, ¿el conflicto era, es que yo había dicho que una cosa y ahora la otra, o no? No, realmente era más bien como un asunto de ¿y ahora qué quiero? O sea, porque mucho tiempo estuve segura de ser abogado. Ajá. Y ahora no sabía qué quería. Okay. ¿No? Pero no, nunca Okay. me sentí así. Pero sí sentías como este placer y este llamado y este gusto de estar entre las batas blancas y los pacientes y esas cosas. En los hospitales. No me asustaba, a mí me encantaba, yo quería estar ahí y sí, o sea, lo hice. Y entonces decidiste medicina, hiciste todo lo necesario y entraste a la Universidad La Salle a estudiar medicina. Entré a la Universidad La Salle a hacer el propedéutico y yo dije, de aquí no me sacan ni con espátula. Ok. Y pues ya, o sea, entré a la carrera. Y evidentemente desde la primera vez dijiste, voy a ser psiquiatra, me encanta esto del cerebro y la mente. No. No. Yo no creía en la psiquiatría. ¿No? No. Cuéntame. No, pues durante toda la carrera yo quería ser cardiólogo, endocrinólogo. Lo más fuerte que tuve de que quería hacer otra especialidad era cirugía. Yo quería estudiar la especialidad en cirugía y después hacer cirugía plástica reconstructiva. Uh-huh. En el internado roté en el Hospital Pediátrico de Tacubaya y ahí ven quemados. Es un lugar especializado para atender a niños quemados y es una cosa impresionante. Y la primera vez que ayudé a un cirujano plástico a hacer un trasplante de piel, un injerto de piel de una niña chiquita como de 3, 4 años y tenía quemada la cara y la mano, me dejó él reconstruir la cara, él reconstruyó la mano y después me habló, yo ya no estaba en el hospital y me habló para que fuera a ver a la niña cuando ya le iba a quitar los puntos y la niña estaba hermosa. Qué padre. Y entonces dije, yo quiero hacer esto, o sea, niños quemados que finalmente les pueden arruinar la vida. Sí. De todas maneras queda el trauma y lo que quieras, pero yo quiero ayudarles a que no se vean en el espejo y recuerden ese día. Entonces yo quería ser cirujano. Ay, ustedes no lo están viendo, pero yo vi por ahí correr una lagrimita del recuerdo de algo que fue muy padre en tu vida. Sí, muy, porque esa niña estaba hermosa. Y pudo haber quedado muy mal, muy, muy desfigurada. Entonces la verdad es que el trabajo que hacen los cirujanos plásticos reconstructivos es una maravilla. Y además es muy curioso este contraste que pasa mucho en nuestro país. El Hospital Pediátrico de Tacubaya pues está a la salida del metro Tacubaya. Es un lugar, con todo respeto, y lo digo desde una perspectiva técnica, es un lugar feo, es un lugar pequeño, mala ventilación, y se atiende muchísimo a una población de muy bajos recursos. Y dentro hay una serie de médicos, unos mejores que otros, como en todos lados en esta vida, pero hay gente súper comprometida, grandes profesionales y gente que hace una gran diferencia, no por el dinero, sino por el gusto de estar y apoyar y darle una mejor calidad de vida a los niños que lo requieren, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Sobre todo en el área de quemados es un área especializada. O sea, especialidad. Yo creo que no. Especializados. O sea,
no hay más. No hay mejor lugar en México para atender a un niño quemado que ahí. Pues para un niño quemado, no sé, también Digo, el Shriners los atiende. Bueno, también debe ser un estamos. gran lugar. Sí. Y Micho y Mau no sé si atienden per se o solamente dan donaciones. Sí. Que digo, tienen la gran ventaja, por ejemplo, el Hospital Shriners de México, que tienen el apoyo económico de los... de Estados Unidos, de la Ajá. gente de los fundadores, válgame. Y entonces, por supuesto que en una situación como un niño quemado se requiere, más allá del talento de un médico, equipo, material de curación, Sí, gasas claro. que son especializadas muy caras. Pero bueno, me refiero, se hace atención al niño quemado a un nivel de altísimo nivel. Sí. O sea, la verdad es que es un muy buen hospital y en ese aspecto, pues es... Pues no sé si el mejor, no conozco otros. La verdad es que tendría yo una visión muy sesgada, pero es muy bueno. Oye, y entonces ahí tuviste como un primer acercamiento real, porque digo, antes del internado es difícil como meter las manos en una cirugía y demás realmente, aunque Sí. tiene una oportunidades, pero ahí dijiste, wow, esto me apasiona. Sí. Y luego también tuviste por ahí la oportunidad de hacer una cirugía, digamos que tú solita, por decirlo así. Ajá, me fui, en el internado teníamos una rotación foránea a comunidad y yo me fui a Chiapas, al municipio de Altamirano, a un hospital de monjas. Se llama San Carlos, creo. La verdad es que en este momento ya no me acuerdo del nombre. Nada más estuviste ahí 2 Pero horas, bueno. ¿verdad? Pues no tienes por qué acordarte. ¿Cuánto tiempo estuviste en ese Estuve hospital? 2 meses. Ajá. Lo siento. Pero bueno, estuve ahí y yo era la primera ayudante del único cirujano que había ahí. Ujú. Y pues su ayudante era el interno que iba a rotar ahí, ¿no? Entonces yo era el primer ayudante y pues tenía cirugías 3 de la mañana y pues ahí tenías que ir. Son casos muy diferentes a los de la ciudad, ¿no? O sea, atiendes casos por parásitos que se complican y terminan en quirófano y cosas así que pues aquí no ves, ¿no? Ujú. Sí, o sea, casos Evidentemente. muy extremos. Sí. ¿Y el que te tocó qué era? El que me tocó, yo le pedí al doctor que si me dejaba hacer una cirugía. Él me había contado que a él en su internado lo habían dejado hacer una apendicectomía. Él solo, de piel a piel, así le decimos, ¿no? De que abres a que cierras. Y entonces yo le dije, oiga, pues déjeme hacer algo. Y me dijo, sí, claro. ¿Qué te parece una colecistectomía? De esas hay muchas. ¿Una qué? Una colecistectomía, que es, hacer la resección de la vesícula biliar, ¿no? O sea, sacar la vesícula. Sacar la vesícula, eso Exacto. era lo que yo quería que llegáramos. Ajá. Y entonces me dijo, sí, estudiate la técnica, tal, si te la aprendes, todo bien. En una que me ayudes, te la voy preguntando, tal, para ver que si te la sabes, y en la siguiente tú la haces. Ok, perfecto. Entonces me la aprendí, tal, y llegó mi gran día. Ajá. Y sí, me dejó de piel a piel, pero se complicó en el quirófano porque la persona tenía una colecistitis, tenía una obstrucción de la vesícula biliar. Ajá. Por Ascaris lumbricoides. O sea, por Esto lombrices. Es un parásito, exacto, lombrices, literal. Sí. Entonces, yo abrí, quité la vesícula, pero ya después de eso había que explorar más el tracto de la vesícula biliar. Y entonces eso ya lo hizo él. Ok. O sea, no se complicó per se, pero había que hacer más exploración y no la podía hacer yo porque yo no tenía el entrenamiento. Entonces yo quité la vesícula y ya él siguió con la exploración de las vías biliares, tuvo que poner una sonda en T y tal. Y ya que hizo eso, yo terminé de cerrar todo y tal, ¿no? O sea, la verdad es que le quedó súper bonita la cicatriz, yo le quité los puntos y padrísimo. Okay. Pero sí, o sea, hice como la mitad del trabajo porque la otra mitad pues sí ya requería evidentemente de la preparación de un cirujano. Claro, muy bien. Y entonces, hablando de vesículas y lombrices, le mandamos un saludo a todos aquellos que estén comiendo o haciendo algo por el estilo, ¿verdad? Tenemos entonces a una doctora que primero quería ser abogado y después le encantó la viruela y de la viruela la cirugía. ¿Y cómo llegaste al tema de la salud mental? En el servicio social. ¿En dónde lo hiciste? En San Cristóbal de las Casas. Uh-huh. Yo atendía, bueno, pues tenía mi consultorio, ¿no? Ahí en el centro de salud.
Y Oye, que ahí yo te vi dar consulta en, ¿qué era? ¿Sotzil? en Celtal. En Celtal. Ok, digo, yo no creo que te acuerdes ya de no, las ya palabritas. No me acuerdo de nada, me pero- acuerdo nada más de Hanosh. Hanosh, que eso es todo. Eso es todo. Eso es todo, amigos. Exactamente, Hanosh. Ok. Entonces, sí, yo tenía que dar consulta en Celtal Ajá. porque la gente no toda habla español. Ok. Entonces le pedí al pasante de enfermería que estaba ahí conmigo, yo era pasante de medicina y él era pasante de enfermería. Él era de ahí de Chiapas, es de ahí de Chiapas, y le pedí que me enseñara pues lo básico para poder dar consulta. Sí. Sin necesitarlo a él, porque él era mi traductor, pero entonces dejaba de hacer mucho trabajo. Sí. Entonces me enseñó pues las palabras así más básicas para preguntar, ¿no? Si tienes tos, si tienes gripa, si tienes fiebre, si tienes dolor, si te duele el abdomen, el pecho, la cabeza, la garganta, tal. Y a recetar también lo hacía en Celtal. Ok. Pero bueno, eso fue en ese momento y ya no me acuerdo más que de Hanosh. Muy bien, vamos ahorita a hacer nuestro primer corte y regresando del corte nos platicas específicamente qué fue en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, lo que te jaló hacia la salud mental. Regresamos en unos minutos más, estamos platicando con la doctora Nadia Becerril aquí en Supracortical. El Museo del Objeto presenta la exposición Erotismos, la vida íntima de los objetos. ¿Qué pueden decir las cosas sobre nosotros? Erotismos, sobre nuestros deseos, sobre las historias que nos aceleran la sangre. Erotismos, un recorrido por objetos que llegaron hasta nuestra realidad, directo de la fantasía de alguien más. Colima 145, Colonia Roma Norte, Ciudad de México. Acompaña tu visita escuchando las intervenciones de Puentes en Spotify. Busca la playlist de Erotismos Modo. En configuración, activa la reproducción con crossfade de 12 segundos y reproduce la playlist en el orden original. Erotismos, la vida íntima de los objetos. Martes a domingo de 10 a.m. a 6 p.m. Del 20 de abril al 28 de agosto 2016. Spotify y Puentes invitan. Shakalaka con Evaristo Corona, Bucky Williams, Foul y Cuenta. Nuevo episodio todos los sábados a las 10 de la mañana. Puentes.me. La ruta más corta entre dos extremos es un puente. Supracortical. Estamos de regreso, bienvenidos, estamos en nuestro programa de Supracortical. Yo soy Rafa López y estoy platicando con la doctora Nadia Becerril. Nos quedamos en el corte con la pregunta de ¿qué te jaló hacia la salud mental? Bueno, pues como te decía, estaba yo en Chiapas y en el consultorio yo veía muchas mujeres. Allá hay mucha violencia, mucha pues desigualdad de género, digo en todos lados, pero allá es marcadísima. Sí. Y entonces llegaban a consulta personas pues con gastritis, colitis, con un rash, cosas así, que ya que le empezabas a explorar veías que tenían asuntos de ansiedad o de depresión. O sea, tenían tristeza, estaban nerviosas, preocupadas, no dormían bien, no comían bien, Sobre todo son mujeres las que van a consulta. Sobre todo por allá, mujeres. ¿no? La verdad es que los hombres no se atienden. No, o sea, no es que estén se atienden sanos. como de que le duele la panza o le Y duele eso la a veces. garganta, pero si acaso, pero Ajá. lo que más son mujeres. Ajá. Y los niños, evidentemente, ¿no? Las mamás que llevan a sus hijos. Sí. Y entonces empezaba yo a explorar esta parte. Yo no sabía nada de psiquiatría. No. Y empezaba yo pues como a explorarles ahí, como Dios me daba a entender. La verdad es que no tenía yo ni idea de cómo hacerlo. Y salía, o sea, los síntomas de depresión, los síntomas de ansiedad. Y entonces pues platicaba con ellas. O sea, no les daba terapia ni mucho menos porque yo no tenía ni idea de cómo hacerlo. Pero platicaba con ellas. Y ellas regresaban a consulta, pero a consulta para platicar conmigo.
Ujú. O sea, no regresaban por una consulta médica general, de medicina general. Sí, de estómago, de gripa. No, nada. O sea, estaban perfectas y me decían, es que me ayudó mucho platicar con usted y quiero volver a platicar con usted. Y yo, bueno. Ok, pues pásale. Sí, pues pásale, este es mi consultorio, platicamos y la verdad es que les iba bien y pues les dejaba tareas como de, oiga, pues haga ejercicio, baje de peso, como medidas higiénico-dietéticas y como de salud Consejos. general. Ajá, consejos de, pues váyase a clases de baile o sálgase a caminar, bájele a las grasas, tal, trate de buscar algo que le guste hacer, ¿no? Como para que no esté ahí todo el día metida en la casa, siempre y cuando pues el marido la dejara, porque ella sí está como muy rudo el asunto. Sí, o sea, sí tienen que pedir permiso. Sí, ¿no? sí, sí, No sí, pueden cañón. agarrar y decidir ir a la tienda solas porque No, por pues, supuesto que no. Entonces ajá. también, pues yo tenía que seguir como esas indicaciones de esta inequidad de género que hay mucho allá, porque si no, pues el marido se pone loco y pues tampoco era cosa de ponerlas en riesgo, ¿no? Sí, claro. Entonces, y bien, o sea, sobre todo hubo dos señoras que iban conmigo mucho, o sea, que iban al menos una vez cada 15 días o una vez al mes, ellas solitas, o sea, yo no les daba cita, ellas llegaban a platicar conmigo, me decía, es que me hace muy bien platicar contigo. Entonces, pues platicaba con ellas. Ujú. Y entonces empecé a ver que, pues, me empezó a interesar mucho esto. Las mandaba yo al psiquiatra, o sea, cuando las veía muy mal las mandaba al psiquiatra que estaba en el Hospital General de San Cristóbal y las medicaban, les daban antidepresivo, generalmente fluoxetina, Ujú. sertralina, Ujú. y yo las empezaba a ver que les iba súper bien. Ujú. O sea, que con la plática que teníamos ella y yo, porque nuevamente no le llamaba yo terapia, porque pues, no era yo lo que hacía, o sea, las escuchaba y medio les daba ahí como medidas, y el medicamento eran otras personas, o sea, les iba súper bien, les cambiaba la cara, les cambiaba la vida, ¿no? Ok. O sea, tenían el mismo marido y la misma vida y lo que quieras, Sí. pero ellas vivían mejor, Sí, vivían se la pasaban mejor. en la misma inequidad, Sí, tenían lo los mismos mismo, hijos. o sea, el contexto no cambió nada, pero ellas cambiaron. Ujú. Y entonces fue cuando dije, como que la psiquiatría sí sirve, Ajá. ¿no? O sea, como que dije yo, órale, o sea, yo la verdad siempre pensé, eso es como místico religioso y yo no le entro a esas cosas. Claro, porque además tenías pensamiento de cirujano. Sí, por supuesto, yo quiero abrir, arreglar y salirme, ¿no? O sea, a mí esto de platicar y ver si va funcionando, pues no me funcionaba a mí, ¿no? No lo entendía yo y la verdad es que lo entendí en Chiapas. Ok. O sea, Chiapas me llevó a mi vocación. Ok, y entonces estudiaste psiquiatría, hiciste, digo, de psiquiatría en este programa, pues hemos platicado 2, 3 cosas interesantes. Hay una entrevista que vamos a tener directamente dirigida a eso, pero ¿y qué es esta parte de la psiquiatría legal? Hay mucha gente que seguramente no ha escuchado ni siquiera el término y si lo ha escuchado, pues ha de tener como visiones un poco hollywoodenses al respecto. Platícanos un poquito de cómo te diste cuenta ya siendo psiquiatra que te gustaba la psiquiatría legal y qué demonios es eso. Ok. Estando en psiquiatría, en el segundo año de psiquiatría, llevas la materia de psiquiatría legal, que la imparte el doctor López Munguía, Fernando López Munguía, que es un maestrazo de la psiquiatría legal y forense. Es mi maestro, le decimos los alumnos que somos sus hijos, somos sus hijos paridos por él, de psiquiatría forense, y le decimos el sensei, el maestro, o sea, él es, ¿no? Todo. Ajá. Y él nos daba clases a todos los residentes de segundo año en psiquiatría, nos daba clases. Y la verdad es que las clases eran súper interesantes, súper amables, los temas increíbles. Y entonces yo me empecé a apasionar. Y entonces desde ese momento yo le dije al doctor López Munguía, yo quiero hacer psiquiatría forense. O sea, yo ya sabía que había un curso de alta especialidad en el Fray Bernardino. ¿Dónde más se puede estudiar psiquiatría forense? En España. Ok, o sea, en México el no hay único más. lugar donde puedes estudiar psiquiatría forense es en el Hospital Fray Bernardino Álvarez. Correcto. O sea, Ok. hay diplomados y tal, pero la alta especialidad para médicos psiquiatras únicamente está en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Ok, ¿y qué es esto de la psiquiatría forense y la psiquiatría legal? ¿Dónde se distingue? ¿Qué es? ¿Qué es eso? Son dos cosas diferentes. La psiquiatría legal es
la regulación que hace el derecho de la medicina. O sea, cómo tienes que recetar cómo tienes que hacer una receta, cómo tienes que hacer una receta de medicamentos controlados, qué tipos de medicamentos controlados hay, quién puede recetar esos medicamentos controlados, porque no todos los medicamentos los pueden recetar todos los médicos. O sea, digamos, es la estructura legal que rige el actuar médico. Exacto. Ok. Exacto. O sea, cómo te tienes que comportar y cómo tienes que hacer las cosas bien hechas, ¿no? Siendo médico. El actuar correcto. Eso es médico. Medicina legal. Esa es la psiquiatría legal. Ajá. Y la psiquiatría forense es al revés, es la acción de la psiquiatría en el derecho. Okay. Esto es, por ejemplo, en el derecho civil existen los juicios de interdicción, que es declarar a una persona que tiene una enfermedad mental, que ya lo incapacita para hacer sus cosas. Declararlo interdicto es declararlo incapaz, ¿no? Para tomar decisiones, sobre todo jurídicas. Esto es, por ejemplo, un viejito, una viejita que ya tiene demencia, que ya tiene algo tipo Alzheimer, y ya no está bien, pues llegan a ser abusados, llegan a ser víctimas de abuso de otras personas, de confianza, entre comillas, y pues llega a ver que les quitan sus propiedades, les quitan su dinero, pues porque ya no pueden tomar decisiones, entonces le dicen firma aquí, pues ellos firman, ¿no? Entonces, precisamente ese juicio de interdicción es para declararlos incapaces, que no puedan tomar ese tipo de decisiones para que no les quiten sus cosas, ¿no? Y entonces se les asigna un tutor o alguien que va a estarlos cuidando, y el psiquiatra, como psiquiatra, o sea, puede ir un psiquiatra general, pero pues es mejor que sea un psiquiatra forense, va a evaluar a esta persona y a determinar si tiene capacidad mental o no tiene la capacidad mental. Ok, entonces, a ver, tenemos la medicina legal, que es el derecho sobre el médico que le dice cómo hacer bien las cosas. Sí. Y tenemos la psiquiatría forense, que es un psiquiatra que va y le ayuda al derecho a determinar si una persona tiene o no capacidades para... Correcto. Dentro de la psiquiatría forense, entonces tienes una rama que sería como la civil, por decirlo de alguna manera. No, o sea, es más bien como la intervención del psiquiatra en el derecho civil es esa, ¿no? Por ejemplo, en el derecho familiar nos piden mucho la evaluación de... no sé, una pareja que se está separando, pero hay hijos, bueno, que se está divorciando, pero hay hijos, y entonces piden que los evaluemos para ver quién puede tener la patria potestad. También en el derecho penal, por ejemplo, si una persona cometió un delito, entonces pueden los abogados ofrecer una prueba pericial, así se llama, cuando llaman a un perito, que un perito es un experto en la materia, entonces un psiquiatra es un experto en la materia de psiquiatría, ¿no? Entonces piden esta pericial para determinar si la persona que presuntamente cometió un delito estaba en sus 5 sentidos, por decirlo así fácil, en sus 5 sentidos o no cuando cometió cuando presuntamente cometió el delito, ¿no? Ok. Y esta creo que es una de las partes más interesantes. Te platico. Yo soy un gran fan de Batman y los villanos de Batman. No soy un gran conocedor como el maestro Russo, que seguramente ha leído todos y cada uno de los cómics, o mi maestro de teatro Bela Kinski, pero de que me gusta mucho, y algo que recuerdo con interés y con gusto es cuando la psiquiatra Harley tiene que ir a evaluar al Joker, y entonces ahí se inicia una de las historias más relevantes del personaje de Batman. Tú haces algo así, o sea, tú vas a un psiquiátrico, a una cárcel o una cosa así, y entonces te enfrentas a mentes criminales maestras. ¿Cómo es este asunto? Platícanos un poquito más. Pues sí, voy a los reclusorios, voy a los juzgados. O sea, ¿sí te metes a la cárcel? Sí. ¿Por qué no me habías dicho? Claro que sí te dije. Ah, sí, ¿verdad? Sí me dijiste. Fui al reclusorio norte, por ejemplo, y ahí era porque yo no conocía el reclusorio, no me había tocado un caso en mi año de alta especialidad, un caso que me tuviera que ir al reclusorio, ¿no? Entonces, en el año de alta especialidad tuve un gran maestro, así lo quiero muchísimo, el doctor Daniel Benítez.
que él ya es una persona mayor y está trabajando en el Reclusorio Norte. Que además es un tipazo. Es un tipazo, es todo un personaje, sabe de todo, de filosofía, de historia, de medicina, fue policía, fue director de la penitenciaría de Santa Marta, ¿no? O sea, es todo un personaje. Sí, pero además, digo, este contraste entre gente como ustedes que se dedican a áreas de la sociedad muy duras, muy ásperas, y al mismo tiempo tienen un carácter amable, buena onda. Yo sé que por esa amabilidad que él tiene nos recuerda mucho a Benito B. Bodoque y B, y por eso le decimos que es Benítez B. Bodoque y B. Sí, y yo le digo que es mi abuelito y él dice que soy su nieta. Sí, es una ternura. Maravilla. Entonces, él te mandó a este caso. Él me llevó. Él hace guardias los sábados de 24 horas y verdaderamente lo hace por amor al arte y por amor a la sociedad y a la gente que está en un reclusorio, porque pues ya a su edad ya se pudo haber jubilado perfectamente y no lo ha hecho porque no ha querido. Entonces él me dijo, oye, pues yo estoy los sábados en el norte, ¿cuándo vas? Y yo le dije, pues voy cuando me diga. Entonces fui un sábado en septiembre con él. Y padrísimo, evalué a 2 personas que tenía que evaluar él, así sé yo, evidentemente se los comenté, entonces pues sí es una experiencia diferente valorar a una persona que está interna en un reclusorio, en el reclusorio además. Era la primera vez que entrabas al reclusorio. Era la primera vez en mi vida que entraba a un reclusorio. ¿Y qué tal? ¿Qué se siente? Pues la verdad es que al principio es muy imponente, o sea, porque pasas como por muchos filtros de seguridad y te ponen un sello que no se ve y entonces me daba ansiedad que el sello no se viera cuando salía y entonces me detuvieran y me dijeran, se está escapando. Pero sí. Además era el reclusorio varonil, entonces tampoco era como que yo me pudiera escapar del reclusorio varonil, ¿no? Bueno, sí, también esa parte ayuda, pero o sea, la verdad, como niña, quedarte adentro de un reclusorio varonil tampoco es una buena idea. No, la verdad es que no. ¿Entraste con más miedo del que saliste o saliste con más miedo del que entraste? No, entré con más miedo del que salí. La verdad es que fue muy padre. El doctor Benítez me ayudó, me consiguió a una estafeta, que es uno de los internos que tienen buen comportamiento. Son como guías ahí, ¿no? Entonces te llevan a las diferentes como oficinas. tu guía en el museo, pero un recluso. Exacto. Ah, muy bien. Entonces la primera vez que llegó la estafeta para llevarme con el doctor Benítez, porque el doctor Benítez no me recibió en la puerta del reclusorio, sino que yo tuve que entrar ahí como yo pudiera saber que tenía que entrar, porque la verdad no tenía idea. Ajá. Pues me dio miedo. O sea, dije, ¿me va a llevar él? La verdad, o sea, y eso es mucho prejuicio, ¿no? O sea, la verdad, digo, no sé qué cosas pasen. Prejuicio, pero finalmente es un miedo real. O sea, estás supuesto. entrando a un reclusorio, es un recluso. Iba yo sola y él me iba a llevar con el doctor. Ajá. Entonces, pues, puedes pensar muchas cosas, ¿no? Claro. Pero bueno, finalmente me llevó directamente al consultorio del doctor, no hubo mayor problema. Y después él le pidió a como otra estafeta, que es como su asistente personal, pero es un interno del reclusorio, que igual por buen comportamiento pues está ahí. O sea, ahí trabajando con el doctor. No, me llevó a dar un tour por el reclusorio. Y entonces me llevó a las celdas. O sea, entré a una celda. ¿No? La verdad es que fuimos con uno de los internos que es el peluquero del doctor. Okay. Entonces nos recibió como si fuéramos invitados, nos recibió padrísimo. La verdad es que fue toda una experiencia. Estaban ellos cocinando, me explicaron cómo funciona esto de la comida. Entonces ellos van juntando como su comida que les lleva a su gente o la compran ahí, y con lo que les dan en el reclusorio hacen como un guisado, ¿no? Uh-huh. Entramos, son condiciones difíciles, son ¿no? condiciones muy difíciles. Es toda una sociedad allá adentro, es todo un mundo. O sea, tienen sus obligaciones, tienen sus oficios, su trabajo. Ellos hacen una vida allá adentro. Es toda una experiencia entrar, de verdad. Pasamos por el área de máxima seguridad, ¿no? Y bueno, fue impresionante. La verdad es que sí ves como al grupo de personas que están en máxima seguridad y sí me dio miedo. La verdad es que eso fue lo que sentí. ¿Alguno con cara de pingüino o con cara de payaso? No, ninguno. Okay. Ninguno. Todos tenían cara de pues cualquier persona que pasa en la calle, ¿no? O sea, ajá. Pero sí, ahí sí, y además todos estaban haciendo ejercicio, no tienen pesas, estaban en el jardín y las pesas son unos tubos y en los extremos les ponen piedras.
o tabiques, y entonces esas son sus pesas. O sea, es impresionante porque hacen como todo un gimnasio ahí y lo hacen como pueden con lo que tienen. Entonces todos están así súper fornidos y súper trabajados, y entonces yo digo, los de máxima seguridad se están poniendo más peligrosos. No quiero sonar y no quiero generar estigma con esto. O sea, de verdad, no me pasó nada. Me la pasé súper bien en el reclusorio. Me quitó completamente el miedo a lo que sea de estar en el reclusorio. Me quedé con ganas de volver a tener una evaluación. Posteriormente fui a hacer 2-3 evaluaciones más en el reclusorio, pero ya no dentro del reclusorio, sino en los juzgados. Los juzgados penales están en los reclusorios. Okay. Entonces yo fui a hacer evaluaciones al reclusorio norte, a la rejilla de prácticas. Okay. Ahí ves a la persona, ¿no? Pero ya no entras a áreas comunes. Ya no entro. No entré, por ejemplo, a donde está población general. Ahí no nos llevaron porque no nos dejaron pasar los custodios. Desconozco la razón, pero no nos dejaron pasar. Nada más entré como a las celdas y así. No sé la verdad cómo sea población general, pero no entramos ahí. Okay. Bueno, no entré ahí. Pero sí fue toda una experiencia, la verdad. Ok, muy bien. Bueno, voy a adelantar un poquito nuestro segundo y último corte, porque quiero que tengamos un poquito más de tiempo para platicar en este último bloque de la sociopatía, la psicopatía y un poquito de estos casos hollywoodenses de asesinos seriales y demás. Entonces vamos a nuestro segundo corte, regresamos para nuestro último bloque aquí en Supracortical. Nos imaginamos que el espacio-tiempo inmaterial donde se encuentran las piezas auditivas de Puentes es un pizarrón con mensajes a la vista de todos, y aquí tendríamos una idea diseñada para colgar de él. Una sola frase, escrita con crayones, sobre una hoja arrancada del cuaderno. Está pegada a la superficie con tachuelas de colores. El texto se encuentra cargado hacia el lado izquierdo. En el resto del papel queda espacio suficiente para dibujar animales, flores, planetas, libros, proyectores de cine, personajes de videojuegos, hojas de cannabis, lagos o instrumentos musicales. La hoja dice: Oigan, ¿y si hacemos de este mundo un lugar más buena onda? Nos alejamos un poco del pizarrón para asegurarnos de que el mensaje quedara centrado en relación con los bordes y bien sujeto con las tachuelas. Al principio pensamos que era suficiente. Una idea clara con un llamado a la acción, donde al mismo tiempo se incluye un esbozo de la personalidad del emisor. Pero un segundo después, nos llegaron a la cabeza las dudas, las implicaciones. Algunos considerarían el mensaje demasiado cursi. Con el teclado vuelto ráfaga, un usuario comentaría que el enunciado en particular y la pieza en lo general no funciona como arte. Otros nos dirían que en el contexto de injusticia, desigualdad, discriminación y muerte que vivimos, un pensamiento así, transmitido por un medio discreto, termina diluido y sin servir para mucho. Desde la desconfianza, algunos más pensarían: en estos tiempos nadie dice algo así sin buscar un beneficio económico. O tal vez, estos quieren invitarme a una secta. Los de las sectas siempre usan ese tipo de mensajes. Un montón de gente, por ridículo que parezca, no querría que el mundo fuera un lugar más buena onda para todos porque se terminarían sus privilegios. Nos quedamos mirando al pizarrón. Tomamos un poco de distancia para mirar los obstáculos. Y justamente todas esas dificultades hacían que valiera la pena preguntarlo en voz alta tantas veces como fuera necesario, desde esta minúscula partícula de la gran conversación humana. Así que dejamos esa hoja sobre el pizarrón, con sus tachuelas de colores y sus trazos hechos con crayola. Cualquiera que pase por aquí puede leerlo. Oigan, ¿y si hacemos de este mundo un lugar más buena onda? Puentes, una partícula, una onda. Los Reyes del Beautiful. El arte del pancraso con muelas de gallo y cat scratch. Nuevo episodio todos los sábados a la 1 p.m. Puentes.mmm. Ingeniería mental para mantenerlos cerca. Puentes.
Estamos de regreso para nuestro último bloque aquí en Supracortical, platicando con Nadia Becerril. Recuerden que se pueden poner en contacto conmigo a través de @RafaRufus, la primera R con mayúscula y luego doble R en medio. Y nos pueden dejar sus comentarios en las bitácoras, sean positivos, negativos, todos serán muy bien recibidos. Les agradecemos hasta ahora que han tenido mucha participación del público con nosotros, el público de Supracortical. Lo agradecemos mucho. Y Nadia, ¿a ti dónde te pueden localizar? ¿Cuál es tu Twitter? Mi Twitter es @triguechocolato. Ok, ¿cómo se escribe eso? Trigue con mayúscula y doble G, Ajá. sin U. Ajá. Y chocolato es CIOCO lato. Ok, bueno, no está fácil, pero bueno, pondremos los datos ahí en la bitácora. Y, por ejemplo, si algún, no sé, abogado nos está escuchando y quiere una pericial, alguna situación más laboral, ¿dónde te pueden localizar? Me pueden localizar en la página de vitaplena.org, en el Facebook de Vitaplena, con la V mayúscula, todo junto, y mi correo es becerril@vitaplena.org. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, ahora sí vamos a platicar de esta parte más interesante, que es la sociopatía, la psicopatía. Platícanos un poquito de, para fines prácticos, esta maldad humana, el asesino. ¿Qué nos puedes platicar un poco de esto? Pues, primero que existe. O sea, si hay gente mala. Sí hay gente mala. Ok. Segundo, pues no es lo mismo un sociópata que un psicópata. Ajá. El sociópata generalmente pues es el ladrón, el que miente, el que no le importa robarse la comida del otro. O sea, como crímenes más ligeros, ¿no? Bueno, delitos más... Menores. Exacto, menores. A ver, ¿ser sociópata es un asunto genético? ¿Es de personalidad? Es de personalidad. O sea, sí se dice que hay una situación genética, o sea, como una predisposición, pero es de personalidad, más bien como en la crianza. Okay. O sea, se ha visto que gemelos, por ejemplo, monocigotos, en estudios de gemelos monocigotos, el gemelo que es criado en una familia mucho más, que los educan, que les dan amor, que les dan no desarrolla la sociopatía o la psicopatía, y el gemelo que fue, no sé, que se fue a una casa hogar o que vivió violencia, alcoholismo, tal, pues sí desarrolló esta parte, ¿no? Entonces, no por estigmatizar a las casas hogares, sino pues finalmente son niños que pues no tienen un papá, una mamá, no tienen como la atención que necesitan, porque pues son muchísimos, ¿no? Ahora, el sociópata generalmente pues es el que se te mete en el tráfico, el que anda peleándose por la calle, el que pues se roba un poco, o sea, como gente así, ¿no? El alcohólico, el violento. Sí, o sea, evidentemente no estamos dando clase de qué es la sociopatía, estamos platicando aquí para el público, porque digo, a lo mejor decimos cosas que no son del todo precisas, pero tampoco es la intención, nada más crearle al público esta imagen de que, bueno, un sociópata de alguna manera son estas personas que les gusta, por decirlo de alguna manera, transgredir las normas y las leyes sociales más comunes. Exacto. Y el psicópata es el ladrón de cuello blanco. Es al que no agarran, es muy inteligente. O sea, si comete delitos, los delitos generalmente son más graves y no lo cachan. O sea, es más difícil encontrarlo. El 60% de la población presidiaria son sociópatas. O sea, los psicópatas no los encarcelan. O es muy difícil, o sea, sí los hay, pero es muy difícil, ¿no? Son personas más inteligentes, son personas que piensan en frío. El sociópata puede ser impulsivo. Entonces, pues lo cachan en la movida. O sea, el sociópata no.
Claro, el psicópata de alguna manera, o sea, el psicópata es más inteligente, hace crímenes más graves y por lo regular con esta inteligencia, o sea, es más parecido a lo que ubicamos como un supervillano, válgame. Exacto. ¿No? Sería el Joker, sería el Acertijo, serían todos esos que pues no los agarran, ¿no? O sea, solo Batman los puede agarrar. Sí, bueno, ¿no? Que también tiene ahí sus detalles. Algún día, yo creo que, fíjate que lo voy a poner aquí en los micrófonos a ver si lo logramos, pero un día deberíamos de platicar, Russo, que te digo que sabe muchísimo sobre Batman, tú y yo, sobre Batman y a lo mejor otro episodio para sus villanos, pero es esto, ¿no? Es decir, estos supervillanos, pero en la vida real y en la comunidad de nuestra sociedad son los que son los psicópatas. Correcto. Ok, eso está interesante. Y mira, ahorita que estabas platicando, me acordé yo de un personaje que me parecería interesante discutir contigo. En esta serie de televisión llamada Dexter, vemos a un hombre que de alguna manera es bueno, pero asesina gente mala. ¿Qué me podrías decir de él desde una perspectiva como psiquiátrica? Él, bueno, es como, finalmente es ficción. Sí, quiero aclarar esto, pero sería un psicópata. Sería un psicópata. Bien educado, ¿no? O sea, su papá lo vio que nació y además, pues, al ver todo lo que le pasó a su mamá y estar como... Es que no quiero hacer un spoiler si alguien no ha visto Dexter. No, pero no, yo creo que sí es pertinente. Entonces vamos a hacer aquí una alerta de estropeo. No vamos a decir nada... válgame. Vamos a tratar de hacer la menor cantidad de estropeos posibles, pero vamos a meternos en contexto. Entonces, el que no quiera escuchar algún estropeo y quiera ver la serie y luego regresar al podcast, sabe que el internet tiene esta magia, lo pueden hacer. Además es una serie que está en Netflix, disfrútenla, ya es viejita, pero bueno, Dexter es encontrado por un policía cuando a su madre la asesinan y él pasa dentro de un contenedor muchas horas en un charco de sangre. Y durante el proceso, este policía lo adopta, se vuelve su padre adoptivo y empieza a identificar el policía que tiene algunos rasgos, digamos, sociopáticos. Es capaz de mentir sin que lo cachen, tiene un gusto por explorar la muerte en los animales, entonces mata animales, le hacen pruebas, el mismo padre adoptivo policía le enseña a mentir para que no se identifiquen estos rasgos sociopáticos y utiliza esta capacidad, este gusto que tiene por la muerte, por el asesinato, por ir más allá de las reglas, para matar a los criminales, ¿no? Exacto, porque eso se lo dice su papá adoptivo, ¿no? Entonces, pero aquí viene también, es muy importante como este asunto genético que yo te había comentado, ¿no? La mamá me parece que era como prostituta o drogadicta o algo así, o las dos, no sé, y el papá era finalmente el que mató a la mamá y lo dejó ahí y tal. Entonces viene como toda esta carga y esta predisposición, ¿no? Sí. Y la experiencia tan temprana en la vida de ver cómo matan a su mamá y lo dejan en esa como bodega o no sé cómo se llaman estas cosas, tanto tiempo, a los 2 años, y es adoptado afortunadamente por una buena persona que lo identifica y lo educa. O sea, le dice, bueno, sí mata, pero mata gente mala, ¿no? Entonces es como su regla, o sea, tiene como su valor. Podría ser un mecanismo de defensa que se llama sublimación, ¿no? Que es algo que le gusta a una persona, o sea, algo que pudiera ser malo, y le gusta a una persona, lo sublima y entonces hace algo que le hace bien a la sociedad, ¿no? O sea, por ejemplo, una persona que le gusta matar animales, en vez de matarlos, los diseca, ¿no? Y finalmente está haciendo algo que le gusta, que es, no sé, abrirlos, manipularlos. Y sí, y trabaja de esto. Exacto, el taxonomista creo es. Entonces, igual, pues, no sé. Digo, por ejemplo, se me ocurre, hay médicos que se dedican a hacer autopsias y todos hemos visto en las series de televisión y demás este gusto de que llegan y ponen su musiquita y está el cuerpo en la mesa y entonces agarran su micro y dicen, vamos a ver qué nos depara aquí, y empiezan a platicar con él. Es una forma de sublimar.
Sí, de alguna manera, digo, no sé qué les guste a ellos, pero me imagino que sí. Digo, insisto, no estamos hablando de la profesión o de las personas que se dedican a esto, estamos hablando del mecanismo de sublimación. Hay algunas personas que subliman, Exacto. dado que me gustan... Y esto es un mecanismo de defensa elevado que habla de una alta inteligencia de la persona que descubre algo que le gusta y finalmente descubre cómo hacer algo para que eso que le gusta ayude a la sociedad, Ok. ¿no? O sea, no estar matando animales o matar personas o cosas así, sino hacer algo. Pero este gusto que tengo por la sangre, por la tragedia, por los descuartizados, a lo mejor me lleva a ser militar o bombero o o a hacer alguna otra profesión. Digo, acá la doctora dice que a lo mejor te lleva a ser psiquiatría forense, ¿verdad? Pero sí, o sea, es esta característica que me permite hacer algo bueno por la sociedad y al mismo tiempo canalizar este gusto por el conflicto, por el trauma, por lo feo, por lo... todo esto, ¿no? Eso es sublimar. Sí. Ok, bueno, entonces Dexter de alguna manera estaría sublimando. Sí. Ujú, tiene este gusto por matar, tiene Digo, esta... que él sigue matando, que per se por la definición de sublimación no sería eso, pero bueno, vamos a ponerlo como un tipo, por así sí, decirlo, ajá. porque pues sigue matando, pero mata gente mala, ¿no? O sea, de alguna manera Sí, o sea, le ayuda a la sociedad. A lo que te refieres es matar nunca puede ser algo bueno para la sociedad desde una No. perspectiva ética. Exacto. Y Dexter moral. está matando gente mala. mala. En esa perspectiva está sublimando. Correcto. Pero bien, podríamos decir que eso no es sublimar Eso porque no está, es sublimar. está incurriendo en un crimen. Exacto. Pero bueno, este personaje desde esta Sí, perspectiva... o sea, viéndolo desde la perspectiva de la ficción y de la serie y tal, sí. Ok, de acuerdo. Ahora, ¿me podrías, no sé, platicar de algún caso que no sea ficticio como Dexter, sino algo más de la vida real, de una persona psicópata que a ti te llame la atención, te guste o algo así? Sí, pues mira, para empezar está el asesino Garavito, que es, me parece que de Colombia. Ajá. Él es una persona que se disfrazaba de sacerdote y le daba dulces a los niños. Ok, entonces para empezar, mentía porque se disfrazaba. Sí. Ok, entonces... Y luego iba y embaucaba a los niños dándoles dulces o comida o tal. Y elegía niños que veía en la calle que tenían muchos hermanos, que los papás estaban como inatentos, que no tenían como la atención del papá encima. Ok. O niños que no tenían papá, o sea, que no estaba presente el papá, fuera cual fuera la razón. Pero escogía a la víctima de alguna Escogía, manera. o sea, la veía y la escogía. Tenía que tener algunas características, ¿no? Y entonces se llevaba a estos niños, los abusaba sexualmente, los torturaba. Bueno, no los torturaba porque la definición de tortura es que un servidor público lastime a otra persona para sacarle información o algo, pero bueno, los lastimaba. De la terminología, los torturaba, hombre, todos sabemos lo que es eso de torturar. Los lastimaba, feo, muy, o sea, hay un documental de CNN que está en YouTube, está muy fuerte, sí les digo esto, o sea, debe tener una advertencia, está súper fuerte. Okay. Y ahí sale la autopsia de uno de los niños y las lesiones que le hizo fueron, o sea, de verdad, yo cuando estaba viendo el documental, y mira que veo muchas cosas, me dieron náuseas. Okay. Y me enojé. Okay. O sea, fue una sensación de decir, me enojé muchísimo. ¿no? Sí, produce un impacto emocional fuerte. Sí, muchísimo. No, incluso, por eso digo, o sea, de verdad, si lo van a ver, tengan sus reservas, tengan cuidado porque está fuerte. Incluso sí me gustaría como que me platicaras un poquito aquí durante este último bloque cosas, digamos, un poco más fuertes, pero sí avisarle a la audiencia. A lo mejor sí hacemos comentarios o descripciones, imágenes verbales que puedan de alguna manera generar emociones negativas en quien nos está escuchando. Claro. Entonces, bueno, pondremos en la bitácora el video de YouTube y pondremos ahí la advertencia de que pues te puede generar alguna molestia emocional, ¿no? Sí, a mí me dieron náuseas. Okay. Y me enojé muchísimo, entonces Okay. sí está fuerte. Entonces, este hombre Garavito se disfrazaba, buscaba a sus víctimas y los lastimaba. ¿Y qué más? Los abusaba sexualmente, los lastimaba y los mataba.
Ok. Se dice que mató a más de 170 niños. A más de y probablemente 170 hayan niños. sido 250 o más. O sea, los que se le imputan realmente fueron 170 aprox. Y pues eran niños pequeños, o sea, menos de 12 años. Ok. ¿No? Según yo. Y escogía a las víctimas. O sea, esta es una característica del asesino serial, ¿no? O sea, todas las víctimas... Es una persona que mata a más de 3 personas y estas personas tienen una característica en común. Ok. ¿No? Entonces él escogía niños menores de 12 años que no tenían la atención de sus padres, no tenían toda la atención de sus padres, o sea que de alguna manera era más sencillo llevárselos que a un niño que tiene la mamá pegada. Ok. Entonces, un asesino serial para considerarse como tal tiene que matar al menos a 3. Sí. Ok. 3 o más. 3 o más Ujú. y tener características semejantes, que Sí, sean o sea, todas que mujeres. con una que sean- característica que sea similar, Ujú. ya es un asesino serial. Ok, ok. Y esto fue en Colombia. Esto fue, me parece que en Colombia, la verdad es que dudo un poquito, pero estoy prácticamente segura que fue en No te Colombia. preocupes, acuérdate que cualquier dato que no demos aquí específico lo aclararemos después en la bitácora, no hay ningún Ok. problema. Pero sí me gustaría pues que nos platiques un poco así, como de este tipo de casos que tú recuerdes. Finalmente este hombre pues lo agarraron y está en la cárcel, y ya en la cárcel él se hizo cristiano, me parece, o católico, o una cosa de estas. Ajá. Y entonces dice que ya Dios lo curó de este mal que le afectaba y que tal, ¿no? Pero a la vez estaba, o sea, se ve en el documental de CNN que manipula a las autoridades para encontrar más niños. O sea, les dice que era un niño en específico y no era ese niño, y entonces encuentran otros niños, y entonces, o sea, se ve cómo manipula a toda el sistema de justicia, y según él ya cambió. Ok. Entonces finalmente está nuevamente mintiendo, y además tú lo ves, o sea, bueno, yo lo vi y me gustaría verlo contigo, Rafa, porque yo le veía las expresiones faciales y yo no le creía nada. Ajá. Pero tú eres el experto en expresiones faciales. Digo, esto no se lo habíamos platicado al público, pero pues sí tengo por ahí algunos diplomadillos de lectura de expresiones faciales y detección Entonces de mentiras. yo soy mucho más amateur que tú. Entonces yo lo veía y yo decía, no es cierto. Y no era un asunto emocional, o sea, de verdad no era un asunto de que me generara malestar este hombre o contratransferencia, que Ajá. es como... Sí, o sea, ¿no? que es algo que pasa mucho. O sea, una vez te engañó, no sé, tu papá, tu novio, tu lo que sea, y como que ya no le crees, y ya no le crees porque pues, una vez te engañó, perdiste la confianza. Pero aquí no es un asunto de que digas, claro, pues seguro nos está mintiendo, sino que lo ves. O sea, hay datos físicos. Sí, que yo te le llaman veía la la atención. cara y yo decía, está mintiendo, ¿no? Y ya, pues en el documental se ve que sí, que estaba manipulando a las autoridades, ¿no? Para salir, y pues en Colombia no le pueden dar más de cierto número de años de prisión a una persona, sean los delitos que haya cometido. Entonces él mató a 170 niños, son los que se le han comprobado, 170 niños, Ok. y me parece que le dieron como 20 años de prisión, porque así es el La sistema estructura penal, jurídica. así es allá, ¿no? Entonces le quedan como 10 años al hombre. Qué miedo. Sí, mucho. O sea, dice mi maestro, el doctor Fernando López Munguía, y yo le creo, que no lo van a dejar salir, o sea, que algo va a pasar, ¿no? Ajá. Porque pues sí, o sea, las autoridades no pueden dejar salir a un tipo así, No es lógico. ¿no? Pero bueno, pues quién sabe qué vaya a pasar. ¿Algún caso parecido aquí en México que ubiques? Así de primera sí, instancia. bueno, yo no tengo mucha información, pero sería como el padre Maciel, Ajá. Marcial Maciel, Sí. que finalmente pues tuvo, o sea, fue un caso de pederastía, y pues también no sé a cuántos niños agredió. Estoy por leer el libro de Aristegui que escribió sobre el padre Marcial Maciel. Que por supuesto, pero la digo, verdad es que no tengo el dato, ¿no? Ok, a la hora de meternos con un personaje, pues digamos, tan conocido en México, pues también no queremos ofender a alguien que diga, bueno, pero también hizo cosas buenas o tal. No sabemos, estamos aquí nada más planteando un asunto respecto a lo que sí se sabe y a la psicopatía, y es esta capacidad, ¿no? de planear y buscar y elegir a tus víctimas y hacerlo de esta manera. Nos querías platicar también un poquito de la
quería platicarte Sí. sobre la diferencia entre esta psicopatía, como la del asesino Garavito, a la conducta del enfermo mental, ¿no? Ok. Que, bueno, yo me voy a basar en esto, en el asesino de la película de Psicosis, que Ok. es Norman Bates, Ajá. que el nombre real es Edward Theodore Gain. Esto fue a principios de 1900, del Ujú. siglo XX. Ujú. Este, O sea, la película de Psicosis está basada en una historia real. está basada en una historia real. O sea, evidentemente tiene ahí toda la apertura artística, la licencia artística, ¿no? Ujú. del cine, Ajá. pero está basada en esta persona, ¿no? Este hombre, Edward Gain, viene de una familia completamente disfuncional, están en un área como rural de Estados Unidos. Y el papá era alcohólico, violento, finalmente se muere. La mamá además tenía como sus temas, me parece que no lo dejaba salir de la casa, no lo dejó salir ni a estudiar. O sea, Ok. no fue a la escuela, porque la mamá no lo dejaba ir a la escuela, Ujú. porque el mundo es malo, ¿no? Ok. Entonces, pues el tipo evidentemente se trastorna. La mamá muere y él lo que hacía era robar tumbas. Per se no mataba, pero bueno, en la película sí mata. Ajá. Pero a lo que quiero llegar es como hacer la diferencia de un enfermo mental y de un psicópata, ¿no? O sea, esta persona robaba las tumbas, pero se dice que también llegó a matar porque todo esto se descubrió después de la desaparición de una persona, de una mujer, ¿no? Y todas tenían una característica similar, me parece que era el cabello. Finalmente esta persona, completamente dentro de la enfermedad mental, pues como que las quería disecar, entonces las colgaba de los pies en su casa, Ujú. les quitaba la piel y esa piel la usaba para hacer sus sillas y cosas así. Ok. Le sacaba los órganos y los guardaba en el refri. Nunca se comprobó, pero presumen que era caníbal. Además, los cráneos los usaba como platos. Ok. ¿No? Entonces, cuando entraron a su casa, evidentemente fue todo un espectáculo porque encontraron cráneos como platos, como Y hay- platos para cereal, ¿no? Y hay fotos de eso, ¿no? Y hay A ver si fotos de podemos eso. poner alguna en la bitácora. Hay fotos de esta situación. Pero este hombre no era un psicópata. No, este hombre estaba completamente psicótico. Ok, o sea, sea, era una estaba persona enfermo. enferma, fuera de la realidad, Exacto. que se hubiera curado si le damos algún tratamiento en el momento correcto, las dosis correctas. Claro. Mientras que Garavito no tiene una esquizofrenia, un trastorno bipolar, una enfermedad mental, sino que es un psicópata. Tiene un trastorno antisocial de la personalidad. Ok. ¿Y esto a nivel jurídico tiene alguna diferencia? Sí, de hecho, la única enfermedad que es agravante al cometer un delito o algo cuando a nivel jurídico, o sea, Pues- agravante es que si te tocaban 20 años, pues ahora te tocan más. Exacto. ¿No? Ok. Perdón. El único que es agravante es el trastorno antisocial de la personalidad. Entonces, si un psiquiatra le da el diagnóstico a una persona de trastorno antisocial de personalidad, es un agravante. O sea, es una situación de tener cuidado, porque si damos ese diagnóstico a la ligera, pues estamos pues dificultándole mucho las cosas a otra persona, ¿no? Claro. Pero si se da el diagnóstico correcto, tal, es un agravante. Y encontraste una persona que tiene, no sé, esquizofrenia, depresión, Incluso, alcoholismo. exacto, alcoholismo o trastorno límite de la personalidad, Ajá. trastorno paranoide de la personalidad. Y comete un delito. Y comete un delito, no necesariamente es un agravante. Puede ser un atenuante, pero no necesariamente. Es decir, puede ser que te traten igual que a cualquier otro o que incluso, vamos a decir, disminuya tu pena porque Exacto. tienes una enfermedad mental. Oye, pues la verdad es que me encanta lo que me platicas y yo creo que al público le interesará mucho que platiquemos en otra ocasión específicamente de estos casos de asesinos seriales, de agravantes, Claro que de sí. atenuantes. Así es que pues te entrevistaremos. Espero que no pase tanto tiempo como la primera vez, pero nos da muchísimo gusto haberte tenido aquí. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a dejar abierta esta invitación y Gracias, pues Rafa. fue un placer tenerte aquí.
Gracias a ti, Rafa, por invitarme. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Estaremos platicando más con ustedes en otra ocasión aquí en Supracortical. Muchas gracias. Hasta la próxima. Aquí todos estamos locos. Con Rafael López. Puentes.mx